pero bueno, le queremos consultar por este tema al doctor Claudio González Viescas, que es especialista en Derecho en Discapacidad, para que nos cuente cuál es el panorama en Santa Fe en este momento, si es parecido a lo que está pasando en todo el resto del país con respecto a la baja de pensiones a personas con discapacidad. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, y todo bien, gracias. Gracias. No, por Como favor. siempre vos informando a la gente por estos temas y bueno, menos mal que le das la información, ¿no es cierto? La intención es saber la verdad, qué es lo que está pasando. Bien, a ver, técnicamente saber lo que se está pasando habría que estar en la cabeza de los dirigentes que toman las decisiones. Claro. Así que la respuesta a esa sería muy grande, saber qué está pasando. Creo que lo mejor que podemos hacer es informar. A ver, técnicamente no existe el quitar la aplicación de una ley. Hay una ley que reconoce el derecho a las personas con discapacidad, el acceso a una pensión no contributiva. O sea que para que el Estado pueda quitar esa ley, necesita de otra ley del Congreso para quitarla y que no funcione. O sea que está mal empleada la información que se está utilizando en cuanto a el Estado quita las pensiones. ¿Qué quiere decir que es una pensión no contributiva? Bien, ahí está. Lo que existe por ley es el acceso a las pensiones no contributivas a aquellas personas que, por una cuestión de situación social, no pueden acceder a lo que es el sistema de previsión social. No trabajan, no tienen trabajo y tienen una invalidez superior al 67% de su capacidad laboral. ¿Qué pasa? Históricamente con estas pensiones se han otorgado, o sea, las no contributivas son aquellas pensiones que recibe gente que no ha ido realizando aportes al sistema previsional. Toda persona en relación de dependencia se le dé cuenta de sus haberes los aportes. Todo el mundo aporta para su futura jubilación. Esta gente no aporta porque no puede, porque su condición de vida, de la familia, su condición social y sumado a su discapacidad, no ha trabajado, no puede trabajar, por ende se llama pensión no contributiva. No hay que confundirla con la pensión graciable. La pensión graciable es la facultad que tiene los diputados o senadores de entregársela discrecionalmente a una persona. Ok. Bien, estas pensiones no contributivas que dependen del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se entregan en todo el país y que se distribuyen a través de la Caja de Pensiones No Contributivas, que en la ciudad de Santa Fe funciona en calle San Jerónimo y en el resto de la provincia funcionan en las distintas municipalidades y comunas a través de el asistente social. Sí. Eso no ha sido modificado en lo más mínimo. ¿Qué es lo que estará haciendo el Estado? Y revisando si hay pensiones bien otorgadas o mal otorgadas. Claro, porque acá se habla de dar de baja, por lo menos lo que ha dicho o lo que se ha dicho desde el gobierno, es que las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual. Y ellos dicen que en 2015... se dieron de baja 168.500 pensiones y en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones. Muy bien. Te voy a dar dos ejemplos simples para que se entienda y después lo que haga el Estado es una responsabilidad del funcionario que toma la decisión, ¿no es cierto? Si daba de baja una pensión que no se tenía que dar de baja o si mantiene una pensión que no tendría que estar. Yo te voy a dar el caso de una persona con discapacidad, sí, que no trabajaba, que no tenía posibilidades de acceder a asignación familiar, tenía una pensión no contributiva y después comienza a trabajar, ya tiene recibo de sueldo. Cuando se entrecruzan los datos, la Caja de Pensiones No Contributivas le da de baja la pensión porque ya tiene recibo de sueldo. Claro. ¿Entendés? Claro. A eso tranquilamente puede ser un caso. También cuando te hablan de la incompatibilidad, una cosa que se hizo bien para que no sea una cuestión política, lo que yo
y vos sabés, y yo creo que vos, gracias a Dios, también siempre lo has manejado igual, no utilizar la discapacidad con fines políticos. El gobierno anterior, por ejemplo, hizo muy bien en cambiar el sistema de lo que es lo que dispone la ley de pensiones, que era exigir un 67% de invalidez. ¿Qué hizo el gobierno anterior? No, le dio la importancia al certificado de discapacidad, y lo que empezó a considerar fue la situación real de la persona. Vamos a suponer, una persona que trabaja, el papá tiene recibo de sueldo y por ende puede cobrar la asignación familiar, ¿no es cierto?, por hijo con discapacidad. Esa persona, en principio, no tendría, ese chico con discapacidad, derecho a cobrar la pensión no contributiva porque ya está cobrando la asignación familiar por hijo con discapacidad. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a suponer que esa misma persona que trabaja tiene 4 hijos más, el sueldo que tiene no le alcanza y su condición real, y eso es lo importante, que empezar a determinar la situación real de cada persona, no ir al punto taxativo de la norma, sino que seamos humanos, seamos lógicos, y si hay una familia que tiene 4 hijos con un sueldo básico, no puede, por más que cobre la asignación familiar, no puede subsistir, y ese chico con discapacidad necesita un apoyo más, la caja lo ha otorgado y lo ha seguido otorgando, ¿entendés? Entonces, fíjate que esa incompatibilidad que surge de la ley, la misma caja lo ha considerado como válida. Puede ser que ahora estén queriendo bajar esas pensiones otorgadas que técnicamente son incompatibles, pero que humanamente no tendrían que ser incompatibles. ¿Por qué? Porque esa persona realmente lo necesita. Bueno, en definitiva, hay gente que si está recibiendo la pensión y no ha pasado nada raro, no ha cambiado en su... O sea, no tiene un trabajo con recibo de sueldo, etcétera, etcétera, tiene que estar tranquilo porque no va a pasar nada. Exacto, no tendría que pasar nada, depende de la capacidad técnica del funcionario actuante. Lo otro que se está diciendo que se tarda un año en otorgarse, sí, siempre se tardó un año en otorgar la pensión no contributiva. Okay. Siempre se tardó un año, o sea, es un trámite largo. Yo siempre les aconsejo a la gente que vayan en las municipalidades, por ejemplo, vos que tenés salida en todo lo que es un espectro bastante grande en Santa Fe. Una persona en la ciudad de Esperanza, por ejemplo, ¿dónde tiene que hacer el trámite? ¿En la Municipalidad de Santa Fe o en la asistente social? ¿En la Municipalidad de Esperanza? En la Municipalidad de Esperanza, exacto. La asistente social le va a decir, no, es incompatible. No, inicie el trámite, igual que lo inicie. Si le dan de baja, si le cortan el recibo, la pensión, que haga la denuncia o que vea la situación. Otra cosa que se tiene que informar, lo que accede a partir de la pensión no es a una obra social, es a un programa de salud que otorga el Ministerio de la Nación. No es una obra social, ni siquiera están afiliados a PAMI las personas que tienen esa pensión. Reciben lo que se llama Incluir Salud, que es un programa de atención en salud. Es bastante precario, no ahora, siempre lo fue, antes era el famoso Profe. O sea, es bastante precario, genera bastante demora en los pagos de los prestadores. O sea, por eso me parece, te agradezco muchísimo porque que vos te intereses y llames para informar a la gente, está bueno. Está bien. No se cortan las pensiones, depende, seguro que va a cometer errores el gobierno actual, seguro que va a cometer errores en bajar pensiones, ya lo cometió porque tenía un auto, le bajó la pensión a una persona, está mal. Listo, pero eso no tiene nada que ver con que se corten las pensiones. No hay que asustar a la gente, no hay que usar esto políticamente. Si hay un funcionario que es técnicamente un bruto y saca una pensión que no tenía que sacar, es responsabilidad del funcionario, el de antes y el de ahora. No hay que usar estos temas para asustar a la gente, para que la discapacidad sea una herramienta política. Está claro, está claro. Ese es lo que yo te puedo contribuir en mi informe. Perfecto, me parece muy bien y lo que has dicho me parece lógico.
que la gente no hay que asustarla y que no se utilice esto como instrumento político. Hay que ver, y cuando se hacen las cosas mal hay que decirlo, y cuando se hacen las cosas bien también. Exacto. Así que vamos a estar atentos, porque si se cometen errores hay que difundir esa Totalmente, porque se está afectando la calidad de vida de una persona, en lo más mínimo. Gracias, Claudio. Gracias a vos, Hugo, como siempre. Un gustazo. Claudio González Viescas, el doctor Claudio González Viescas, que se ocupa en Derecho en Discapacidad.